La palabra estigma se origina en Grecia porque así eran llamadas las marcas en el cuerpo de los esclavos. En sociología sabemos que estigma es visto como el comportamiento, rasgo o condición de un individuo genera su inclusión en un grupo social cuyos miembros son vistos como inferiores o inaceptables. El estigma, a su vez, legitima actos discriminatorios. El individuo estigmatizado se convierte en una clase de inhabilitado para una plena aceptación social, tal como lo señala Goffman. Entre los estigmas observados por Erving Goffman se encuentran los defectos de carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, homosexualidad. Y agrega que un individuo que podía ser fácilmente aceptado en un intercambio social posee un rasgo que se impone a nuestra atención y que nos aleja de él cuando le encontramos anulados sus restantes atributos. En Estados Unidos, en 1948, el doctor Alfred Kinsey publicó Comportamiento sexual del hombre, Sexual Behavior in the Human Male, compendio de más de 5.000 entrevistas con historias sexuales donde concluye que la masturbación, las relaciones sexomaritales y la homosexualidad son mucho más prevalecientes de lo que la sociedad estadounidense suponía. Esto cambiaría las actitudes sociales sobre la sexualidad. En 1953, Kinsey publicó en El comportamiento sexual de la mujer y también de esta manera un estudio relacionado a esto. Los lugares de encuentro gay y trans eran objeto frecuente de redadas y extorsiones policíacas en Estados Unidos, México y otros lugares. Sin embargo, en 1969, los clientes del bar Stonewall Inn en Nueva York decidieron oponerse a la persecución policíaca, tal como lo relata Rosa von Brahen en el prólogo a su libro Army of Lovers. La clientela, conformada por gays y personas trans, opuso una resistencia insospechada. La revuelta duró 3 días y al final la policía se dio por vencida y dejó de perseguir a los gays en Nueva York. El ejemplo cundió no solo a Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo. Sin embargo, aún existen al menos alrededor de 70 países que criminalizan las relaciones sexuales consensuadas del mismo sexo entre adultos, según un informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Personas Intersex. Los castigos van desde latigazos en Irán, prisión en Argelia y cadena perpetua en Bangladesh hasta la pena capital aún en Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. Pero aún en países que no penalizan las relaciones homosexuales, los asesinatos y ataques contra gays son frecuentes, tal como se ilustran en las denuncias de Honduras, Brasil, México y Estados Unidos. Ahora, ya en nuestro país, ¿qué pasa en México? En México, aunque la homosexualidad en sí nunca fue considerada un delito, el estigma y la discriminación contra los homosexuales, heredados desde la colonia hasta años muy recientes, eran motivo de extorsión, bajo distintos pretextos por parte de las fuerzas policiales. Aquí habrá que recordar que travestis, transexuales y transgéneros, poblaciones que hoy consideramos parte de la diversidad sexual, eran agrupados bajo el rubro maricones, y era una palabra usada tanto por la policía como la prensa amarillista. Se decía que su presencia en las calles, pues, incitaba a la prostitución o que cometían faltas a la moral, y al que se resistiera al arresto o a la extorsión, se le amenazaba con interrogatorios que podían consistir en actos de tortura. Aunque el panorama se ha esclarecido relativamente en Ciudad de México, en otras entidades del país siguen prevaleciendo estos abusos. La influencia de los sucesos del bar Stonewall Inn se hizo sentir en México y el Frente de Liberación Homosexual, conformado en 1971 por intelectuales. Fue el primer antecedente de otras agrupaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Lambda y el grupo lésbico Oikabet, si no mal recuerdo, que salieron a la luz pública en 1978. Las primeras marchas gay en 1978 y 1979 tomaron por sorpresa a la sociedad de la capital. Los años 80
vieron primeramente un aumento en la militancia gay y su surgimiento en otras ciudades, particularmente Guadalajara y Tijuana. Sin embargo, diferencias entre los grupos principales devinieron en una acelerada decadencia. En 1998, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal organizó el primer foro legislativo sobre diversidad sexual, donde se reivindicó por primera vez ante las autoridades las necesidades de reconocer a las parejas del mismo sexo, sobre todo ante las circunstancias de que el SIDA había provocado que muchos hombres gays quedaran en el desamparo al morir sus parejas por la falta de reconocimiento civil de su relación. La Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal entró en vigor el 17 de marzo de 2007, dando certeza jurídica a las relaciones entre personas del mismo sexo, y en ella se estableció el derecho a heredar, lo que le llamamos los abogados la sucesión legítima intestamentaria, a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima. Posteriormente, en diciembre del 2009, se reformaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal para aprobar la celebración de los matrimonios homosexuales. Así, se pretende brindar una protección completa a las parejas del mismo sexo.